Esta es la lección 6 del capítulo 6, Editorial SL. Teoría RPSB. ¿Qué es el RPSB? Es el modelo de la repulsión de pares de electrones de la capa de valencia. Es muy fácil definir las cosas que podemos ver, como por ejemplo que esta mesa es cuadrada o que este vaso tiene forma cilíndrica. El problema es cuando nos adentramos en partículas atómicas las cuales no podemos ver a simple vista y queremos determinar cuál es su geometría molecular. El H2O, por ejemplo, está formado de hidrógeno y oxígeno. Lo que no sabemos es cómo es la disposición de estas moléculas. La estructura de Lewis solamente nos da un indicio de cómo se comparten los electrones, pero no nos especifica su geometría molecular. El modelo del RPSB es la repulsión de pares de electrones de la capa de valencia. Este modelo nos indica los ángulos que formarán las moléculas, tomando los ángulos que ocasionen la mayor separación posible. La geometría molecular es la que determinará la forma de la molécula y el comportamiento de ésta, como la reactividad, polaridad, color, magnetismo y más. Por ejemplo, ¿cómo serán las estructuras del cloruro de berilio y el agua? Ambas son moléculas con la misma cantidad de átomos, pero el átomo central determinará su estructura o geometría molecular. Por ejemplo, partamos del berilio, que tiene 2 electrones en su capa externa. Su configuración electrónica es 1s2, 2s2. Estos 2 electrones se enlazan con un cloro cada uno, y la mayor separación ocurre formando un ángulo de 180 grados. Por lo tanto, se forma una estructura lineal. A diferencia del H2O, el oxígeno tiene una configuración externa de 2s2, 2p4. Tiene 6 electrones en su última capa. 2 de ellos realizarán enlaces con un cloro cada uno. Estos 2 pares de electrones sin enlazar son los que no permitirán esa estructura lineal, sino que se forma una estructura angular, teniendo 104.5 grados entre cada átomo de hidrógeno. De la misma manera, se puede determinar otro tipo de estructuras. Por ejemplo, cuando hay 2 electrones enlazantes y 0 sin enlazar, se formará una estructura lineal. Cuando hay 3 electrones enlazantes y 0 sin enlazar, se formará una geometría triangular. Cuando hay 3 electrones enlazantes y un par sin enlazar, se formará una pirámide trigonal. Y como vimos en el ejemplo, cuando hay 2 electrones enlazantes y 2 pares sin enlazar, se formará una forma angular. Otros enlaces son los sigma y son los pi. Los enlaces sigma son los más fuertes y de menor longitud. Su forma se asemeja a un orbital tipo S. Los electrones se traslapan entre los orbitales unidos. Por su parte, el orbital pi se asemeja a los orbitales p. El traslape sucede en los lóbulos principalmente del orbital p. Observemos la siguiente molécula. Acá podemos observar los enlaces pi. Se dan en los orbitales p. Y los enlaces sigma se dan en los orbitales s. Por último, es importante incluir el término isomería. Ocurre cuando 2 elementos tienen la misma fórmula molecular pero diferente fórmula estructural. Por ejemplo, acá tenemos 2 moléculas de glucosa. Una se le llama D-glucosa y la otra se llama L-glucosa. Ambas tienen la misma fórmula estructural, pero solo cambia la posición del grupo OH.